Buenas tardes compañeros y profesoras. Mediante este video les estaré realizando mi exposición, la cual se tratará del Alzheimer. Antes que nada, espero que se encuentren muy bien y les pido una excusa si se llega a presentar algún ruido diferente en el transcurso de este video. Esta es nuestra tabla de contenidos. Bueno, comencemos. ¿Qué es el Alzheimer? La enfermedad del Alzheimer es un trastorno que provoca la muerte de las células neurosas del cerebro. Esto afecta la capacidad para recordar, pensar claramente y utilizar el buen juicio en las personas que la padecen, debido a que se afectan las zonas del cerebro que están encargadas de el control del pensamiento, la memoria y el lenguaje. En sus etapas más avanzadas, el Alzheimer conduce a la demencia y posteriormente a la muerte. Se evidencian cambios cerebrales en el cerebro, tanto en las estructuras grandes como en las células pequeñas del mismo. A nivel estructural, se afectan las diferentes estructuras como la corteza cerebral, el sistema límbico y el tronco encefálico. Pero ¿qué ocurre aquí? Que esta enfermedad se caracteriza por cumplir un orden de afección. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se afecta el sistema límbico, la corteza cerebral y por último el tronco encefálico. El sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de regular las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo y sus estructuras son las encargadas de procesar nuestras emociones y de la regulación de nuestra conducta. En el Alzheimer, la estructura del sistema límbico que se ve afectada en particular es el hipocampo. Este se encuentra localizado en la cara anterior de los lóbulos temporales, muy cerca al tálamo y a las amígdalas. Esta estructura es el encargado principalmente de nuestra memoria y si ésta se perjudica, se causa los cambios del estado de ánimo. La corteza cerebral. La corteza cerebral es la que controla la coordinación y el balance. Esta se encuentra formada por sus diferentes lóbulos: lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Cada uno de estos cumple ciertas funciones. Es decir, el lóbulo frontal se encarga de las funciones ejecutivas de la personalidad y de la toma de decisiones. El lóbulo parietal se encarga de la corteza sensorial primitiva. El lóbulo temporal se encarga de la corteza auditiva primitiva y el lóbulo occipital de la corteza visual primitiva. Si estas estructuras se afectan, lo más probable es que ocurran los cambios, los arrebatos emocionales. Estos no se van a poder controlar. Y las personas en las etapas avanzadas del Alzheimer necesitarán de ayuda para realizar las actividades de la vida diaria. El tronco encefálico. El tronco encefálico está compuesto por 3 estructuras: el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo está encargado de las funciones primitivas como la regulación del ciclo sueño-vigilia, la temperatura, algunos estímulos visuales y auditivos y el control de ciertos movimientos. El puente de Barolio es el encargado de controlar nuestra respiración y la regulación a nivel de nuestra conciencia. El bulbo raquídeo es el encargado de controlar el ciclo cardíaco y las secreciones gástricas. Durante las etapas más avanzadas de esta enfermedad se perjudican las funciones de los órganos como son los pulmones, el corazón y algunos otros órganos que son esenciales para funciones vitales de nuestro cuerpo. Los cambios a nivel celular. Para hablar de los cambios a nivel celular debemos saber
que las neuronas son esas células del cerebro y estas son las encargadas de las funciones cerebrales. El efecto de la enfermedad del Alzheimer en las neuronas precede de la activación de dos proteínas anormales o tóxicas. Bueno, ¿cuáles son estas dos proteínas? La beta-amiloide y la proteína tau. La beta-amiloide afecta de dos maneras a las neuronas. La primera, afecta el receptor de una neurona para un neurotransmisor en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que interfiere con la habilidad de las células de funcionar y de mandar señales unas a otras. El segundo efecto interfiere con la proteína que permite que éstas respondan a las señales del hipocampo. ¿Qué quiere decir esto? Que se producen menos neurotransmisores y la comunicación de las neuronas disminuye. La proteína tau. La proteína tau es una proteína que se produce normalmente en el cerebro, pero esta, cuando se produce anormalmente, forma ovillos de proteínas dentro de las células que se están degenerando. La etiología. Encontramos una clasificación según la edad y según la causa. ¿Qué pasa aquí? Que estas se relacionan, es decir, según la edad presenil, que es la aparición de esta enfermedad antes de los 65 años, se relaciona con las causas familiares, que estas son de causa genética y se presentan solo en 1%. Según la causa senil, que es la aparición después de los 65 años, está relacionada con las causas esporádicas y estas se presentan de causas múltiples y con un 98% de los casos. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que las causas familiares que se presentan en 1% se deben a las mutaciones genéticas de ciertos cromosomas. El primero, el 14 y el 21. Esto es porque el portador de esta anomalía transmite a sus hijos, a uno de cada dos hijos, esta enfermedad. Y las esporádicas no tienen ninguna relación con estas anomalías y se desencadenan por factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Factores vasculares, la enfermedad avanzada, antecedentes familiares, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, el tabaquismo, la vida sedentaria y el aislamiento social. La fisiopatología. Como ya les había comentado anteriormente, esta enfermedad se produce por dos diferentes procesos. Debido a la proteína tau y a la proteína beta-amiloide y a la proteína tau. La proteína beta-amiloide es la acumulación al interior, se acumula dentro del cerebro y permite la aparición de placas seniles. Y la proteína tau, que se presenta de forma alterada, forma ovillo dentro de las neuronas. Estos dos procesos, ¿a qué conllevan? A que se dé el daño progresivo de las neuronas y de las partes del cerebro. Para explicarlo más detalladamente, vamos a dividirlo. Bueno, cuando una proteína de la membrana grasa de las células neurosas se separa por una enzima concreta, da lugar a que las proteínas beta-amiloides, que son pegajosas, se acumulen. Estos depósitos son los que conocemos como placas seniles. ¿Esto qué provoca? Que se bloqueen las señales de unas células a otras. Entonces, cuando todo este proceso se lleva a cabo, se desencadena una reacción inmune en el cerebro que ocasiona que se destruyan las células neurosas que ya están dañadas. Bueno, con la proteína tau. Los ovillos neurofibrilares, que son estos, se forman a partir
de una proteína que conocemos como proteína tau, de forma anormal, perdón. Bueno, las células neurosas del cerebro están formadas por una red de ramificaciones que actúan como una autopista. ¿Para qué? Para que las moléculas y los alimentos circulen de una célula a otra. La proteína tau es la encargada de que estas ramificaciones estén rectas. ¿Para qué? Para que esas moléculas circulen libremente. Sin embargo, en el cerebro de una persona con Alzheimer, esta proteína queda reducida a hebras u ovillos. Entonces, lo que ocurre es que se destruyen estas ramificaciones y se impide el transporte de los alimentos de las células y ocurre la muerte. La unión destructora de las placas y de los ovillos comienzan en una zona conocida como el hipocampo. Como ya les había hablado, es el que se encarga de los recuerdos. Entonces, cuando ésta se afecta, es cuando ocurre el primer signo, que es la pérdida de la memoria a corto plazo. Como segundo paso, las proteínas destruyen la habilidad de procesar pensamientos lógicos. Esto ocurre en el lóbulo frontal. Como tercer paso, se afecta la zona que controla las emociones y esto provoca los cambios de humor erráticos. Esto también ocurre en el lóbulo frontal. Como cuarto paso, en la parte superior del cerebro o lóbulo parietal, causa la paranoia y las alucinaciones. Como quinto paso, se afecta el lóbulo occipital, que aquí las placas y los ovillos trabajan en conjunto para eliminar los recuerdos más profundos de nuestra mente, ya que este se encarga de la producción de las imágenes. Y como sexto paso, como ya también les había comentado, se afecta el tronco encefálico. Finalmente, ¿qué pasa aquí? Que el centro de control que dirige el ciclo cardíaco y la respiración colapsan. Y esto es lo que provoca la muerte de las personas. Bueno, se presentan fases de esta enfermedad que van seguidas con las diferentes acciones destructoras, o sea, debido al paso que lleve esta enfermedad. Es decir, la fase leve, moderada y grave. En la fase leve se presenta la alteración de la memoria episódica. Aquí las personas olvidan las citas y los nombres de otras personas. También se presenta la alteración de la memoria del trabajo. Aquí es cuando la persona no es capaz de seguir una conversación sencilla. La fase moderada. También se presenta la alteración de la memoria episódica y aquí ya se olvidan los sucesos recientes. Se presenta la alteración de la metamemoria, que es no asimilar los hechos nuevos. La alteración de la memoria semántica es la dificultad para la denominación de objetos. Y la alteración de la memoria retrógrada. Persiste el recuerdo de hechos lejanos pero mal situados en el tiempo. O sea, un ejemplo, si mi abuelo
sufre de Alzheimer y está en la fase moderada de esta enfermedad, él puede recordar que mi mamá nació, pero no en el año que ella en realidad nació, sino en otro año, en la fase grave. En esta fase persevera la alteración de la memoria episódica, pero aquí ya va a olvidar los sucesos pasados y recientes. Y aquí se conserva la memoria emocional, que es los pacientes van a saber quién los cuida, quién los quiere y quién los ayuda. Bueno, las manifestaciones clínicas. Los síntomas se deben clasificar según la fase en la que el paciente se encuentre. En la fase inicial se van a presentar fallas en la memoria reciente, los cambios del comportamiento, la desorientación, la agresividad y la disminución de la concentración. La fase moderada, la pérdida de la memoria, repetición de actos, pérdida de conocimiento familiar, ya no va a ser lúcido y va a tener confusión mental, va a presentar agresividad, dependencia del cuidador y olvido de las palabras. En la fase grave va a depender físicamente, va a perder la capacidad del habla, va a presentar la falta de conocimiento de su propio rostro, la incontingencia y tendrá que ser ayudado para poder alimentarse. Bueno, esto ya lo había mencionado. Los signos. Los signos van a aparecer acorde a las estructuras que se vayan alterando. Bueno, se van a presentar los cambios de la personalidad, el deterioro de la capacidad para caminar o moverse, la dificultad para comunicarse, el bajo nivel de energía, pérdida de la memoria, cambios de estado de ánimo, problemas de atención y orientación e incapacidad para resolver operaciones aritméticas sencillas. Bueno, las alteraciones funcionales del movimiento. Bueno, estas se presentan debido a que el paciente o la persona que la padezca va a presentar dificultades para moverse. Bueno, se presenta la atrofia y debilidad muscular, rigidez articular con disminución de la movilidad, alteraciones del equilibrio y la coordinación, alteraciones de la marcha, alteraciones posturales y dolor al inicio del movimiento y fatiga al esfuerzo. Las alteraciones neurológicas. Bueno, el paciente se le verá alterada la memoria, es decir, el deterioro de la memoria reciente, remota, inmediata, verbal, visual, episódica y semántica. Presentará afasias, es el deterioro de las funciones de comprensión, denominación, fluencia y lectoescritura. Apraxias de tipo constructivas, apraxia al vestirse, apraxia idiomotora, que es la incapacidad para poner en práctica una idea, para realizar acciones automáticas y los transmisores del cerebro se van a ver afectados. Apraxias ideacional es la incapacidad para ordenar de manera correcta una serie de movimientos para realizar una acción. La agnosia, que es la alteración perceptiva y espacial. Las ayudas diagnósticas. Se utilizarán ayudas como imágenes por resonancia magnética, que esta ayudará a determinar
la disminución del tamaño del cerebro. La tomografía computarizada, que se encarga de descartar tumores, accidentes cerebrovasculares y lesiones en la cabeza. La exploración mediante TEP con fluorodesoxiglucosa, que esta muestra las zonas del cerebro donde los nutrientes no se están metabolizando adecuadamente. El diagnóstico por imagen TEP para la detección de beta-amiloide. Esta se encarga de mostrar la carga de depósitos de beta-amiloides en el cerebro. Y el diagnóstico por imágenes mediante TEP para la detección de la proteína tau, que esta se encarga de medir la carga en el cerebro de esta proteína. Bueno, en ovillos neurofibridales. El tratamiento médico. Bueno, el tratamiento médico está en base a un suministro médico, de medicamentos, perdón. Los inhibidores de la colinesterasa. Ayuda a aumentar los niveles de comunicación de las neuronas. Y los inhibidores del glutamato. Bueno, el glutamato está involucrado en el aprendizaje y en la memoria, pero cuando este se altera, se produce y se libera en el seso y se adhiere a los receptores, y esto que ocasiona que se acelere el daño del cerebro. Bueno, el tratamiento fisioterapéutico. En esta enfermedad podemos usar los métodos de facilitación neurológica como Kabat, Bruston, Bobat y Rudd. Ejercicio terapéutico cognitivo como Perfetti. Métodos de reaprendizaje motor o entrenamiento motor de Carr y Shepard. Y otras estrategias como medios físicos, estiramiento sostenido, estimulación eléctrica, realidad virtual. También podemos usar las técnicas con animales y las técnicas de vanguardia como hidroterapia, terapia acuática. El diagnóstico diferencial. Bueno, yo lo quise comparar con el Parkinson, con la enfermedad del Parkinson. Tenemos 6 aspectos en los cuales comparar el Alzheimer con el Parkinson. Bueno, la edad promedio. En el Alzheimer, recordemos que en un 98% se presenta en población adulta mayor, o sea, con 65 años de edad, con más de 65 años de edad. En el Parkinson se presenta en población adulta mayor, pero a partir de los 60 años. La incidencia de la enfermedad. Bueno, aunque el Parkinson tiene una incidencia alta, el Alzheimer es mucho más alta que el Parkinson. Los cambios físicos en el cerebro. El Alzheimer comienza en el hipocampo y se va extendiendo a otras estructuras del cerebro, pero esto es en la sustancia blanca del cerebro, y el Parkinson es en la sustancia negra. El estado de ánimo. En el Alzheimer se presenta la ansiedad y los cambios de humor, y en el Parkinson se presenta la ansiedad. Los problemas cognitivos. En el Alzheimer se presenta el deterioro cognitivo, pero en el Parkinson se presentan los problemas cognitivos. En el movimiento. En el Alzheimer se presenta la dificultad para moverse y generalmente se presenta en las etapas avanzadas de esta enfermedad. En cuanto al Parkinson, se presentan los temblores en la mano o en el brazo, y estos empeoran con el reposo, y por lo tanto se presenta la disminución de la capacidad para moverse adecuadamente y se presenta la rigidez muscular. ¿Cuáles son las recomendaciones? Eliminar las grasas saturadas y transaturadas de la dieta.
consumir vitamina E, moverse, dormir adecuadamente, ejercitar el cerebro. Esta es una pequeña reflexión y un mensaje de un paciente con Alzheimer. Estoy perdiendo la mente, pero la esencia de la persona está en el corazón y espero que mientras envejezca pueda seguir riendo, abrazando y amando. Muchas gracias.